Bueno, para ampliar esta información, seguramente usted se preguntará, al igual que muchos vecinos de la ciudad y también de algunos departamentos o municipios de la ciudad de la República Guatemalteca, ¿qué pasa si es que guatemaltecos han bajado la guardia? Si es que varios guatemaltecos ya pues prácticamente han dejado de guiarse por las medidas de bioseguridad. ¿Qué puede pasar con una cuarta ola de contagios en el país, con estas nuevas variantes? Si no está vacunado, si está vacunado, si ha tenido precisamente en esta ocasión pues un brote de COVID y puede tener una reinfección. ¿Qué recomiendan los expertos? Bueno, vamos directamente con el doctor José Leal para conocer detalles al respecto. Doctor, los guatemaltecos, la mayoría, toman sus medidas, pero una gran parte han bajado la guardia. ¿Usted considera que esto es muy arriesgado, no solo para ellos, sino también para todos los que alrededor de ellos conviven? Sí, ¿qué tal, Axel? Gracias por la invitación. Realmente es un tema que nos ha llevado bastante tiempo, pues ya vamos para el tercer año de estar en esto, ¿verdad? Sé que hay mucha gente que pues necesita salir a trabajar y todo, pero hay todavía muchas actividades sociales que se están llevando a cabo con los protocolos que no se están cumpliendo, y eso ha aumentado la cantidad de casos. Ya se ha relajado el uso de la mascarilla, ya hay más contacto de persona a persona. La cantidad de casos que hay es impresionante, ¿verdad? A mí me llaman pacientes todos los días de que toda su familia está contagiada, y seguramente va a aumentar porque así ha sido en todos los países donde Omicron se ha presentado. Es una variante, como hablaban anteriormente, que es mucho más contagiosa, o sea, es tan contagiosa como el sarampión. Entonces hay un problema real donde nos podemos infectar muchos al mismo tiempo. Ahora bien, doctor, cuando hablamos específicamente de otros países, lo que está pasando en otros países, por ejemplo, Israel hoy estaba mostrando pues una preocupación porque ya no hay espacio para más pacientes. La mayoría de estos pacientes pues son adultos y adultos mayores, algo muy distinto a lo que está pasando en países europeos o Latinoamérica. Sí, realmente con las diferentes variantes que han habido de los virus, nosotros lo que vemos es primero empezó con grupos de alto riesgo, ¿verdad? Personas diabéticas, obesos, personas con hipertensión arterial, que eran los que más se afectaban. Sin embargo, después, cuando vino la ola de Delta, empezaron a caer mucha gente joven, pacientes de 35, 40 años eran los que llenaban los intensivos. Posteriormente, este virus tiene la capacidad de mutar mucho y como esquivar nuestro sistema inmunológico, con lo cual ya la nueva ola de esta variante Omicron tiene la característica que es mucho más infecciosa. Sin embargo, se ha visto que genera mucha menos cantidad de pacientes en el intensivo. Obviamente hay mucha gente que está vacunada, más o menos aquí en Guatemala hay 5 millones de personas son las reportadas que están vacunadas, todavía nos falta, esto corresponde más o menos a un 35-40% de las personas vacunadas, nos estamos quedando muy cortos todavía para poder. Hay muchos estudios que dicen que las personas que tienen sus 3 esquemas de vacunación, el riesgo de ir al hospital es mínimo, independientemente de sus factores de riesgo, pero sí hay personas que están yendo al hospital con 1 dosis de vacuna o con 2 dosis de vacuna que no se han puesto el refuerzo. Ahora bien, doctor, en relación, por ejemplo, a los adolescentes, este es un grupo pues, que fue muy golpeado en Estados Unidos. De hecho, los adolescentes empezaron a dar positivo en relación a las nuevas variantes. Eso sí, las vacunas le ayudaron a mantenerse con síntomas leves, cosa contraria en otros países de Europa donde la situación es muy distinta. Pero, ¿qué recomienda usted para los guatemaltecos ahora que estamos previos a poder evitar esto? Pues primero, que todos estemos conscientes de que es cuidarnos unos a otros. Las personas que conviven con nosotros probablemente sí puedan ser personas de riesgo. Si tenemos un abuelito en casa, si tenemos una persona que no se ha podido vacunar por alguna razón médica o que no se ha querido vacunar, son personas que tienen un riesgo a ir al hospital. La mayoría de personas, y les digo en general, la mayoría de personas que me han consultado han tenido su seguimiento en casa, su seguimiento por videollamada, porque les ha ido bien a la mayoría. Entonces,
Yo creo que el relajamiento viene porque la mayoría de personas dice, es un catarro, es un catarrón, ¿verdad? Pero no es tan así. O sea, hay personas que sí van al hospital. Eso sí, es mucho menos que al principio de la pandemia, mucho menos que con Delta, pero nuestro sistema de salud no está en las condiciones adecuadas para que todos nos infectemos al mismo tiempo, y aunque sea mínima la cantidad del porcentaje de gente que se complica, que a la hora que haya mucha gente infectada, los hospitales se van a volver a llenar. Sí, definitivamente. Ahora bien, en relación a estas vacunas, por ejemplo, la mayoría de guatemaltecos ya tiene su segunda dosis, es decir, el esquema completo. Algunos, un porcentaje, pues ya tiene la dosis de refuerzo. Algunos se resisten a llegar, por ejemplo, pero se ha incrementado ya el número de hisopados y la mayoría ha estado dando positivo. Esta es una etapa en la cual pues estamos experimentando lo que España y Reino Unido experimentó en su momento en diciembre. Sí, bueno, de hecho, la tercera dosis acá va más o menos 1 millón de personas vacunadas con tercera dosis, es muy baja. Y la cantidad de hisopados que nos reportan como positivos es absolutamente inferior a la cantidad de casos positivos que hay. Ahorita se estima que hayan 42,000 casos positivos más o menos en el Ministerio de Salud. Sin embargo, yo estoy seguro que por cada uno de estos casos hay por lo menos 10 casos que no están reportados. O sea, yo calculo que aquí en Guatemala por lo menos 500,000 de personas está infectada, porque sucede el fenómeno que si está enfermo papá, mamá, hijo, entonces llegan y se hisopa uno y dice, estoy positivo, entonces todos estamos positivos. Y esas 3 personas, ya uno tuvo contacto en el colegio, ya otro tuvo contacto en el trabajo. Entonces ahí tenemos por lo menos varias personas que están con un solo hisopado y que están enfermos. Definitivamente, doctor. Bueno, agradecemos habernos atendido, doctor. Estas recomendaciones son bien claras para todos los guatemaltecos. Hay que vacunarse, hay que mantener las medidas de bioseguridad, distanciamiento, por supuesto lavado de manos, uso de mascarilla, que es fundamental. Ya lo decía el doctor Leal, definitivamente es muy poco el porcentaje de una tercera dosis. Hay que llegar a los centros de salud, hay que aplicarse la tercera dosis. Recuerde que es por su salud y la de su familia. Recuerde que usted es un núcleo familiar, amigos, compañeros de trabajo, los que deben de tomarlo muy en cuenta.